Buenos días. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, profe, buenos días. Buenos días, profe. Sí. Gracias. Muy bien, vamos a dar inicio entonces a la lección de hoy. Estamos 17 de septiembre. Y bueno, por dicha, gracias a Dios, no cancelé la clase de hoy, ¿verdad? Que la iba a cancelar anoche, pero no lo hice porque se suspendió el asunto de la elección. Hoy había una elección y eh, es obligatorio votar. Pero bueno, por dicha, estamos aquí hoy y así que vamos a dar inicio con todo lo que tiene que ver con la clase. Ok, entonces voy a dibujar el diagrama de bloques que vamos a resolver el día de hoy y la respectiva función. Se parece mucho a la de ayer, ¿verdad? Que normalmente ese es el diagrama que necesitamos. Recuerden que un ejemplo que vimos antes era cómo hacer que el sistema se pudiera representar como un sistema de realimentación unitaria. Entonces es lo ideal para que nuestro sistema sea mucho más sencillo de controlar. Así que voy a escribir el bloque y el sistema.
Muy bien, entonces ahí está el diagrama del sistema que queremos controlar y ese sería el sistema GDS, ¿de acuerdo? Esta sería la función de transferencia de ese sistema GDS, el que queremos controlar, ¿de acuerdo? Bien, entonces, igual que la vez pasada, que el ejercicio de la clase anterior, necesitamos calcular el valor de la constante de este bloque, ¿verdad? Este es el controlador que queremos calcular para que el sistema tenga un sobreimpulso del 20%. Entonces queremos que el controlador proporcional de este sistema, que es esa constante K, tenga un sobreimpulso del 20% ante una rampa escalón unitario, ¿verdad? Ok, entonces vean que el HDS aquí es 1, ¿verdad? Ahí se observa en el bloque. Bien. Entonces procedemos en el desarrollo de este sistema. Vean que se parece a el de la clase anterior. ¿Cuál era el de la clase anterior? La ecuación, la función de transferencia de la clase anterior era S más 3, ¿verdad? Aquí arriba. Y abajo era S al cuadrado más, ¿qué era lo que había aquí? ¿Qué era lo que había abajo? A ver si alguien me recuerda. S cuadrado más S más 4. S al cuadrado más S más 4, ¿verdad? Entonces aquí tenemos S más 3 arriba y abajo S por S más 2 por S al cuadrado más 8S más 25. Pues vean ustedes que aquí también se colocó un valor de 10, ¿verdad? Como un amplificador de 10. Entonces el sistema se puede visualizar, ¿verdad? Como que es un 0, 4 polos y un amplificador. Entonces, observen, estamos amplificando la señal de la vez pasada y además estamos agregando 2 polos más. Vamos a ver qué le pasa al sistema cuando lo amplificamos y le agregamos 2 polos. ¿Ok? Bien, entonces, seguimos los pasos que desarrollamos la clase pasada. El primero, ¿cuál era? ¿Cuál era el primer paso que había que hacer? Los puntos de inicio. Ok, muy bien. Puntos de inicio, entonces. Puntos de inicio. ¿Cuáles son? O sea, donde K es igual a 0. Mira, esos son los puntos de inicio. ¿Cuáles serían entonces? En S igual a 0, ¿verdad? S igual a menos 2 y S igual a menos 4 más J3 más menos aquí. ¿Ok? Esos son los puntos de inicio. Recuerden que los puntos de inicio se colocan exactamente donde están los polos del sistema. ¿Ok? Vamos ahora con los puntos de fin o puntos de finalización. Entonces tenemos, vean, ¿cuántos puntos de inicio? 4, ¿verdad? Entonces tenemos que tener, ¿cuántos puntos de finalización? 4 también. Entonces observemos que hay uno en menos 3
Y como solo tenemos ese 0, tienen que haber 3 en el infinito. Ok, ahora vamos con el 2, que era el número de ramas. Recordemos que el número de ramas estaba asociado al orden del polinomio que está dividiendo, ¿verdad? En el denominador. Entonces, el número de ramas es n igual a 4, ese es el orden, entonces tenemos 4 ramas. De la misma forma, las identificaríamos sabiendo que hay una cantidad de puntos de inicio y una cantidad de puntos de finalización. Recordémonos que una rama es una trayectoria en el plano complejo que va desde k igual a 0 hasta k igual a más menos infinito. Entonces, eso es una rama. Y recuerden ustedes que las trayectorias de las trayectorias de un lugar de las raíces que está en un plano complejo, ¿verdad? Tienen que ser trayectorias normalmente, son trayectorias de Jordan o trayectorias específicas de un contorno de integración, ya sea utilizando cualquiera de las metodologías que ustedes conocen, ¿verdad? El método del residuo, el método de el método de Jordan. Ok, ahora vamos por el 3. Lugar de las raíces en el eje real. ¿Cómo se hacía ese? ¿Alguien recuerda? Vamos a ver. Lo voy a marcar en azul. Entonces, este es sigma, este es j omega. Y debemos en el eje X, ¿verdad? Es donde se quiere determinar este lugar de las raíces, ¿verdad? En el eje X o en el eje real. Entonces ponemos los polos y los ceros. Tenemos uno en menos 4. 1, 2, 3, 4. Aquí está la parte real. Menos 4 más menos 3J. 1, 2, 3. Entonces está como aquí. Y el otro que es el conjugado está aquí. Ahí tenemos el menos 4 más 3J o menos 3J. Luego tenemos en menos 2. Tenemos un polo. Y en el origen tenemos otro polo. Y hay un 0 en menos 3. Pues ahí está el 0, menos 3. Ok, y ahora quiero determinar, ¿verdad?, dónde se posiciona el lugar de las raíces en el eje real. Entonces me coloco en algún punto en el eje real. Entonces, por ejemplo, me puedo ubicar por aquí. Ahí. Digamos que ahí me voy a ubicar. Y voy a contar, ¿verdad?, hacia la derecha la cantidad que existan de polos y ceros. Entonces aquí habría 1, 2, 3, 4, 5. Son impares. Significa que aquí hay un lugar de las raíces. RL rojo. Y podríamos colocar a CRL como amarillo. Ok. Entonces ahí está el lugar de las raíces. Luego me voy a posicionar aquí. Y entonces cuento a la derecha. 1, 2, 3. Ahí también. Completo la línea hasta aquí. Bien, ahora me voy a posicionar aquí.
Y contamos 1, 2. Ahí no, ¿verdad? Entonces ahí va amarillo. Ahora me voy a posicionar aquí. Y contamos 1. Ahí sí, ¿verdad? Y bueno, hacia la derecha ya no hay más. Opa, me equivoqué. Ok, ahí está. Ya, ese sería el lugar de las raíces en el eje real. Entonces, el RL va desde menos infinito hasta el 3. Y luego, ¿verdad? Aquí sería desde 2 hasta el 0. Ahí está. Estos son los lugares de las raíces que hemos definido, RLs. Y los otros son los CRLs, ¿verdad? Ok, vamos ahora con el número 4. Las asíntotas. Estas asíntotas, recordemos que nos vamos a basar en la expresión 2n menos m, nos dice cuántas asíntotas hay. Entonces esto sería 2 por el orden del denominador n, era 4, ¿verdad? Menos m, que es 1. Esto nos da 6. Entonces hay 6 asíntotas en este LGR completo. La mitad está en el RL y la otra mitad en el CRL. Entonces, la fórmula para estimar las asíntotas en el RL era 2i más 1 sobre n menos m por 180 grados. Entonces, recordémonos que aquí tenemos que usar para i igual a 0, 1 y 2. Porque son 3 y 3, ¿verdad? Entonces empezamos con i igual a 0. Entonces aquí n menos m nos daría 2, 3 más bien. Con n igual a 4 y m igual a 1. Entonces n menos m da 3. Entonces aquí serían 180 dividido entre 3 nos daría 60 grados. Esa es la primera, 60 grados. La segunda entonces sería para i igual a 1. Entonces aquí tendríamos 2 más 1, 3. Entre 3, eso nos daría 1. Por 180, entonces la segunda estaría en 180 grados. Y ahora usamos i igual a 2. Entonces serían 5 tercios. 5 tercios por 180, eso nos daría 300. ¿Ok?
O sea, aquí lo hicimos así, ¿verdad? Para i igual a 0 sería 2 por 0 más 1 dividido entre 3, que es n menos m por 180 grados. Entonces eso nos da 180 dividido entre 3. Ese es 60. Luego con i igual a 1, eso sería 2 por 1 más 1 entre 3 por 180. Entonces ahí nos daría 3 sobre 3 por 180. Ese es este. Y para i igual a 2, entonces sería 2 por 2 más 1 sobre 3 por 180. Entonces eso sería 5 tercios por 180. ¿Verdad? Que eso es 300. Entonces ahí están. Esos son los RLs. Y luego los CRLs o las asíntotas en el CRL. La fórmula es 2i entre n menos m por 180. Igual, aquí es para i igual a 0, 1 y 2. Recordemos, ¿verdad? Son 6, son 3 y 3. Entonces, aquí i igual a 0 da 0. 0 grados. I igual a 1 da 2 tercios por 180. Da 0, el otro da 120. Y para i igual a 2 daría 4 tercios por 180. Nos daría 240. Ahí está. Entonces, estas serían las asíntotas. Bien. Entonces, como ya tenemos las asíntotas, 60, 180, 300. Entonces, para el RL serían en 60, en 180 y en 300. Y el CRL serían en 0, 120 y 240. Entonces ya tenemos las asíntotas ahí. Ahora vamos por el centroide. Entonces la fórmula del centroide era la suma de los polos menos la suma de los ceros sobre n menos m. Entonces recordémonos que el n vale 4 y el m vale 1. Entonces n menos m siempre va a ser 3 en este caso. Entonces, ¿cuáles polos tenemos? Tenemos un polo en el origen. Tenemos un polo en menos 2. Y tenemos un polo doble conjugado en menos 4 más J3 más menos J3. Y luego tenemos un 0 en menos 3. Ok, entonces hacemos eso, ¿verdad? Suma de los polos. Entonces sería 0, menos 2, menos 4, más J3. Menos J3 se cancela, ¿verdad? Menos los ceros, que es menos menos 3. Aquí daría más 3 sobre 3. Entonces aquí tendríamos menos 6 más 3 nos daría menos 3. Ah, no. Me hace falta. Es que aquí es menos 4 más J y menos 4 menos J. Me hace falta. Me hizo falta escribir todavía uno más. O sea, falta un menos 4 aquí. ¿Verdad? Que corresponden a estos dos. Se me quedaba ahí. Más 3. Ahora sí. Entonces, ahora sí. Vamos a ver. Aquí serían menos 8 menos 10 más 3
serían menos 7 tercios. Ese sería el centroide, menos 7 tercios. Menos 2,33 si lo queremos escribir así, ¿verdad? Para identificarlo en el eje. Ya tenemos el centroide. Ya tenemos las asíntotas. Ahora vamos por intersección con el eje imaginario. Recordemos que aquí usamos el método de Routh-Hurwitz. ¿Okay? Entonces, el polinomio que nos sirve es, recordemos que es GDS, HDS, pero de HDS vale 1. Entonces lo hacemos porque necesitamos resolverlo, incluimos la K, ¿verdad? Porque está en el polinomio completo. Entonces, si hacemos el álgebra, nos va a quedar el polinomio que ocupamos, S a la 4 más 10, S a la 3, más 41, S a la 2, más 50S, más 10 por K, por S más 3. Así nos quedaría el polinomio, ¿verdad? Del álgebra. Luego podríamos agrupar, por ejemplo, este que tiene S con este que tiene S, ¿verdad? Para que nos queden los términos aislados. Entonces sería S a la 4 más 10, S a la 3 más 41, S a la 2 más S por 50 más 10 por K más 30K. Ok, y ahora sí, podemos escribir la tabla ahora para poder determinar los valores críticos de K usando el criterio de Routh, y después encontramos los puntos donde el lugar de las raíces corta el eje imaginario, ¿verdad? Entonces hacemos la tabla, ¿verdad? Que sería S a la 4, S a la 3, S a la 2, S a la 1, S a la 0. Entonces ponemos, ¿verdad? El S a la 4. Voy a escribir aquí el polinomio para usarlo de referencia. S a la 4 más 10 S a la 3, 41 S a la 2, 50 más 10 por K, más 30 por K. Ahí está. Te lo escribo ahí nada más para tomarlo de referencia. Entonces, en el S a la 4 aquí tendríamos un 1, ¿verdad? Es el coeficiente de S a la 4. Luego sigue 41, que multiplica el S a la 2. Y al fondo el 30 por el K. Luego los impares aquí sería 10. Aquí sería 50 más 10 veces K y 0. Ok, y ahí está. Ahora sí, calculamos. Este de acá, ahora es el primero que vamos a poner aquí. Entonces hacemos este por este, menos este por este, dividido entre este. Entonces aquí sería
10 por 41 menos, no, al revés es, perdón. Este por este. Entonces sería 50 más 10 por K. Este por este. Menos este por este. No, si estaba bien. Ponerlo bien. Sí, profe. Si aquí es 410 menos 50 menos 10 por K sobre 10. Es que no me va a alcanzar. Lo hice muy grande. ¿Ves que lo hice muy grande? Voy a escribir más pequeñito este. A ver si puedo. Vamos a ver. 410 menos 50 menos 10K dividido entre 10. Ok, yo creo que ahí sí me alcanzó. Muy bien, y entonces ahora vamos a escribir el de este lado. Voy a borrar esto. Ok. Entonces este sería este por este menos este por este, ¿verdad? Entonces vean que queda dividido entre este, ¿verdad? Entonces aquí queda, de una vez lo puedo poner, ¿verdad? Porque si yo multiplico este por este, queda 10 por 30. Y después le resto 0, queda 10 por 30, entre 10, que entonces lo puedo poner de una vez, ¿verdad? Este queda 30K directo. Y aquí, como no hay nada, entonces aquí va 0. O sea, como en estos de aquí no hay nada, ahí va 0. Ok, ahora vamos con este otro. Ah, bueno, este de aquí lo puedo simplificar de una vez. Entonces lo voy a simplificar. Aquí es 410 menos 50. Serían 360 menos 10 dividido entre 10, ¿verdad? Entonces serían 36 menos K. Entonces este lo puedo simplificar todavía y puedo poner 36 menos K. Así queda, ¿verdad? Un poco más simplificado. Ok, vamos aquí. Este de aquí, ¿verdad? Entonces este es, y ahora es este por este por este, dividido entre este, ¿verdad? Entonces es 36 menos K por 50 más 10K. Este por este menos este por este, que serían 300K. Pucha, no me alcanzó. Bueno, ahorita lo simplifico. Dividido entre 36 menos K. Entonces acá, digamos, si lo separo para que quede más cortito, entonces queda 50 más 10K menos 30K sobre 36 menos K. Lo separé nada más porque me alcance ahí. Esto es una K. Ok, y me quedó ese. Entonces vean que ahora sería
Profesor, disculpe, me parece que son 300K. Ah, sí, tiene razón. Tiene toda la razón. Ahí me falta un 0. 300K. Listo. Gracias. Ok, y entonces vean que ahora sería este por este por este, menos este por este. Ahí da 0. Entonces ponemos el 0 ahí. Y este también. Nos daría, si aquel nos daba 0, ese también. Ok. Y ahora vamos por el último, este de aquí. Ok, entonces este sería igual. Este por este, menos este por este. Entonces vean ustedes que y dividido entre este nos queda esto mismo. Que lo escribimos ahí. Listo, ya está completada la tabla de root. ¿Verdad? Ya la tenemos. Ahora, recuerden, lo que sigue, el paso que sigue es los puntos críticos. Tenemos que señalar que eso se extrae de la primera columna. Nos interesa que no existan cambios de signo, ¿verdad? En esa primera columna, o sea, que todos los coeficientes, este coeficiente, y todos los coeficientes nos tienen que dar positivos. Eso es lo más importante, ¿verdad? Positivos. Entonces, vamos a empezar de arriba hacia abajo. Empecemos con este. Profe, perdón. ¿Cuál Sí, había sido la multiplicación para el último valor, para ese último 30K? ese era este. Vamos a ver. Voy a borrar este. Ese era este por este. ¿Verdad? Así. Menos este por este. Así. Dividido entre este otro que acabo de poner en rojo. ¿Ya? Entonces, si usted hace eso, Ajá. queda este mismo. Sí, cierto. Gracias. Ok, entonces vamos a trabajar con este coeficiente. Necesitamos que sea mayor que 0. $36 menos K mayor que 0. Eso nos da que K tiene que ser menor que 36. Y ese sería un valor. K menor que 36. Eso es como decir un primer rango. Entonces, para que se cumpla eso, K tiene que ser menor que 36. Ahora vamos con el que está aquí. Vamos ahora con este. Entonces ahí sería 50 más 10K menos 300K sobre 36 menos K. Eso tiene que ser mayor que 0. Ok, entonces ahí sería, a ponerlo como está, 50 más 10K, todo esto por 36 menos K menos 300K. Entonces ahí sería todo eso mayor que 0. ¿No? Entonces multiplicamos, ahí serían 50 por 36. Más 360K
menos 50k menos 10k al cuadrado menos 300k mayor que 0. Ok, entonces ordenamos esto, ¿verdad? Entonces si lo ordenamos aquí me quedaría 10k al cuadrado, este 360 menos 300 me daría 60, menos 50 me daría 10. Mira, entonces sería aquí menos 10k y aquí sería menos 1800 mayor que 0. Y bueno, finalmente podemos escribir k al cuadrado menos k menos 180 mayor que 0. Entonces resolvemos y nos da dos valores. Profe, me Sí, parece que aquí el segundo está este es al revés. Esto es al revés porque, ¿verdad? Cuando yo ordené este, vean que este tiene un menos aquí adelante. El 10k cuadrado tiene un menos aquí adelante. Aquí lo puse sin el menos. Quiere decir que pasé a dividir el menos al otro lado. Entonces tengo que darle vuelta al igual. Tengo que darle vuelta, perdón, a la expresión, a la desigualdad. Precisamente porque el k cuadrado lo puse de adelante con el signo positivo. O sea, le cambié el signo a ese. Luego este otro, ¿verdad? Este es menos y menos, menos 50 y menos 300 da menos 350. Más 360 da más 10, pero también le cambié el signo. Y luego al 1800 también le cambié el signo, ¿verdad? Entonces le tuve que, para cambiar el signo a todos esos, pasé a dividir un menos, entonces tengo que darle vuelta a esto. Y luego saco a factor el 10, ¿verdad? Entonces lo paso a dividir. Entonces me queda k cuadrado menos k menos 180, ¿verdad? O sea, quité el 10 de ahí. Entonces por eso es que hay que poner la desigualdad al revés, porque pasé a dividir el menos y no lo había hecho. Entonces por eso le di vuelta. Entonces ahora sí, resolvemos ahí. Resuelvan ustedes, a ver cuánto da. La calculadora ahí, ¿verdad? K cuadrado menos k menos 180. Da 13,92. Ok, entonces da k menor que 13,92. Ajá, y menos 12,92. El otro es k menor a Menos 12,92. menos 12,92. Ok, vean ustedes, ahí tenemos esos dos valores. Este no nos sirve porque es negativo, ¿verdad? No nos sirve ese. Entonces ese le decimos no, es negativo. Recuerden ustedes que los k que necesito son del lugar de las raíces, del RL. Entonces el RL significa o existe para valores de k positivos y el CRL funciona para valores de k negativos. Entonces, como yo ando buscando un k para el lugar de las raíces RL y no el CRL, entonces a mí el que me sirve es este, ¿verdad? El que tiene el color verde. Ese es el que me funciona porque es positivo. Entonces vean ustedes que aquí tenemos k menor que 13,92 y k menor, ¿verdad? Esta fue la primera que me dio 1, 36. Y este es el segundo intervalo, menor que 13,92. Pues tiene que funcionar para los dos. Entonces ahí tiene que ser la intersección. Ahí sería k menor que 13,92. Es decir, en este momento el rango que me está funcionando es este. K menor que 13,92. ¿Verdad? Y todavía es una fracción del de arriba. Y el último,
¿verdad? Obligatoriamente tenemos que evaluarlos todos. Entonces aquí, 30K. En ese caso, 30 por K tiene que ser mayor que 0. O sea, K tiene que ser mayor que 0. Entonces ya tenemos el intervalo de valores de K. Entonces, los K críticos van a ser de 0 hasta 13.9. O sea, estos serían los valores de K críticos, son 2. Entonces ya tenemos los críticos. ¿Cuál de los dos me funciona? Bueno, definitivamente K menor que 0, no. Porque el sistema tiene que ser mayor que 0. Ese es un crítico, sí. Pero a mí el que me funciona para determinar los puntos de intersección sería este de aquí arriba, 13,9. Ese es el que vamos a utilizar en la ecuación auxiliar. Entonces, ¿cuál era la ecuación auxiliar? Esta, ¿verdad? Esta de aquí era la auxiliar, la que tiene S al cuadrado. Esa es la que me proporciona 2 puntos y serían los puntos de corte. Entonces, esa sería la ecuación auxiliar que vamos a usar. Sería 36 menos K por S al cuadrado, ¿verdad? Más 30K igual a 0. Esa es la ecuación auxiliar. Entonces ahí, en el K, usamos el valor límite máximo para despejar los valores de intersección. O sea, usamos 13,9 ahí. Ok, entonces sustituyendo ahí, estamos acá. Entonces sería, usando K igual a 13,9, que es el valor límite máximo. Entonces la ecuación auxiliar va a ser igual a 22.1 por S al cuadrado más 417 igual a 0. Entonces ahí despejamos el S. Y me quedaría el S igual a más menos J 4,34. Ese sería el punto de intersección con el eje imaginario, ¿verdad? Ok, entonces si hacemos un primer bosquejo del lugar de las raíces, vamos a ver. Ok, ahí. Muy bien, entonces tenemos que ubicar primero los polos. Entonces, y los ceros. Entonces teníamos en menos 3 había un 0. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, entonces marcamos el 0 aquí en menos 3. Luego teníamos un polo en menos 2. Y había un polo en el origen. Y había uno en menos 4
más J3. Entonces, sería aquí. Y el otro en 4, ahí. Esos son los polos, ok. Le sigue. Marcamos entonces el centroide que estaba en menos 2,33. Entonces el centroide, digamos que está por aquí. Entonces hacemos ahí. Ese ahí es el centroide. 2.33 o menos 2,33 aproximadamente, ¿verdad? Había dado un valor un poco más periódico. Luego el punto de intersección en el eje J omega. J omega. Y este es phi, ok. Muy bien. Era en 4.34. 1, 2, 3, 4. Digamos que por aquí. Aquí estaba el punto de intersección. 1, 2, 3, 4 y por aquí. Digamos que esos son los puntos de intersección con el eje J omega. Ok, ahí ya nada más los voy a marcar en amarillo para recordar que esos son los puntos de intersección. Ahí. Ahora las asíntotas. Las asíntotas son en torno del eje de simetría o del centroide. Entonces, teníamos para el RL asíntota en 60 grados. Entonces, tendríamos que poner una asíntota aquí, en 60 grados. A 60 grados sería de acá. 60. Ahorita los marco. 60, la otra estaba en 180. O sea, teníamos una asíntota acá. Y la otra estaba en 300. Sería aquí. ¿Verdad? 300 o podríamos decir que es igual a menos 60. ¿Verdad? 300 o menos 60. Entonces vean que esas son las asíntotas del RL. Y las asíntotas del CRL, por eso les decía, no es necesario calcularlas porque son complementarias a estas. Entonces tendríamos una aquí. La otra tiene que estar aquí, complementaria a esa. Y la otra debería de estar aquí. 0, ¿verdad? Entonces vean que las rojas representan las asíntotas de el RL y bueno, y el centroide también. Voy a marcar el centroide en azul mejor. Profe, esas en rojo eran las asíntotas ¿de cuál? Las de rojo son las del RL. Ok, Y gracias. las verdes son las del CRL. Ay, que esta cosa no me deja. Ya, teníamos asíntotas en 60. Aquí son 60. 60 era una. La otra asíntota era en 180. Y la última asíntota era en 300. Para el RL, ¿verdad? Que es lo mismo que menos 60. Y las otras son complementarias. ¿Verdad? Teníamos una en 120, en 240 y en 0 o en 360. Ok, entonces esas son las asíntotas correspondientes. O sea, hasta aquí llevamos el diagrama.
ya marcamos las intersecciones con el eje Y o con el eje J omega. ¿Ya? Es aquí, o sea, por ahí tiene que pasar el lugar de las raíces. Nos faltan los puntos de ruptura, ¿verdad? Para saber dónde pasa en el eje real el lugar de las raíces. Ok, entonces vamos a los puntos de ruptura o puntos de silla. Puntos de ruptura, que es lo mismo que la intersección con el eje real. Ok. Entonces, esta era con la expresión, acuérdense que era dKds igual a 0. Entonces tengo que tomar la fórmula o la ecuación característica y despejar el K. Entonces la ecuación característica era la que usamos para el polinomio de Ruth, ¿verdad? Era la que tenía el s al cuadrado más el 10 por s a la 3 más el 41 por s a la 2, s por 50 más 10 por k más 30 por k. Esa es la ecuación característica. Entonces ahora lo que hacemos ahí, igual a 0, ¿verdad? Entonces así lo que necesitamos es despejar la k de ahí. Entonces despejamos la k de esa expresión y nos queda menos k igual a s a la 4 más 10 por s a la 3 más 41 por s a la 2 más 50 por s sobre 10 por s más 3. Listo, y aplicamos esto, ¿verdad? La derivada de k es constante de s, ahí me queda el de k de s igual a 0, el menos se puede ir, y bueno, derivamos eso. Entonces, si derivamos eso, me queda 10s más 3, ¿verdad? Se subo este y derivo el polinomio de arriba, que sería 4 por s a la 3 más 30 s cuadrado más 82 por s más 50 menos, ¿verdad? Ahora subo el polinomio y derivo el de abajo. Entonces la derivada del de abajo sería 1 por 10 da 10. Entonces aquí sería 10 por, y copio el polinomio de arriba. S a la 4 más 10 s a la 3 más 41 s a la 2 más 50 por s. Cierro paréntesis ahí. Dividido todo eso entre lo de abajo al cuadrado. 100 por s más 3 a la 2. Ahora todo eso lo igualo a 0. Y el punto que me da, ese sería los puntos de silla, ¿verdad? Donde el lugar de las raíces es más sensible a los cambios de K. Y donde el lugar de las raíces corta el eje real. Entonces ahí después de un poco de álgebra nos va a quedar la expresión, por ejemplo, esta es antes de la última, 3s a la 4 más 32 veces s a la 3, 131 s a la 2, 246 por s más 150 igual a 0. Aquí puedo sacar el 3, dividir todo entre 3, pero da lo mismo. Entonces resolvemos ese polinomio de orden 4 y nos va a dar, nos tendría que dar cuatro posibles soluciones. Pero las que nos sirven serían, o sea, las únicas que nos sirven porque están en el rango. Recuérdense que de las 4 soluciones que me dan, yo tengo que usar las que pasan por el lugar de las raíces que yo ya tengo, ¿verdad? Entonces, si ustedes recuerdan, ya nosotros identificamos dónde está el lugar de las raíces, ¿verdad? Entonces sabemos que está entre menos infinito y menos 3. Y luego de menos 2 a 0. O sea, esos son los dos lugares donde está
ubicado en lugar de la raíz. Entonces, de las 4 soluciones que nos da ese polinomio de orden 4, solo voy a anotar o usar las 2 que me sirven, que están dentro de esos rangos. Entonces, una es menos 1,09 y la otra es menos 4,36. Esas son las, o sea, de las 4 que salen, esas son las únicas 2 que me funcionan, que están en el lugar de las raíces en el eje real. Porque recuerden que estos son los puntos de corte en el eje real. ¿Ok? Entonces, esos serían los 2 puntos de corte en el eje real que están en el lugar que me sirven, en el lugar de las raíces que me funcionan. Ok. Ya tengo eso. Vamos por el 8. Que son los ángulos de salida, llegada a los polos complejos conjugados. Ok. Entonces, eso usamos el criterio del ángulo, ¿verdad? Que era la suma de los ceros, de los argumentos de los ceros menos la suma de los argumentos de los polos. Esto va desde 1 hasta el orden de los ceros y este va desde 1 hasta el orden de los polos y eso tiene que ser igual a 2 veces i más 1 por 180 grados. ¿Cierto? Y los dos polos que tenemos son menos 4 más J3 y menos 4 más, menos J3. Ahí está. Esos son los dos. Entonces a esos son los que tenemos que calcularle los ángulos. Entonces salimos con este primero, P1. Entonces acuérdense que empezamos por los ceros. Entonces teníamos un 0 en menos 3. Entonces evaluamos, ¿verdad? Ese 0 es S más 3. Entonces evaluamos el primero. Si evaluamos el primero es porque vamos a encontrar el ángulo del segundo. ¿De acuerdo? Entonces evaluamos el primero. Eso sería menos 4 más J3 más 3. Recuérdense que es el argumento evaluado en P1. Ok. Entonces aquí ya evaluamos. Y necesitamos el argumento de esto. Entonces aquí esto sería menos 1 más J3. ¿Cierto? Entonces ese ángulo, recuerden ustedes que es tangente a la menos 1 de la parte imaginaria entre la parte real. ¿Verdad? Sería tangente a la menos 1 de menos 3. ¿Cuánto da? Se me olvidó la calculadora hoy. Vamos a ver si la computadora hace eso. Ok, usamos la científica. Profe, a mí me dio menos 71.5. Menos 70, voy a anotarlo aquí. Menos 71,5 grados. Sí, eso me dio a mí. Muy bien, eso te dio sustituyendo tangente a la menos 1 o arcotangente de menos 3. A mí me dio igual. Sí, ese me da eso. Sí, Ok, con perfecto. el tangente de menos 1 de menos 3. Ok, perfecto. Entonces, ¿por qué está malo?
Es decir, no es que está malo el resultado está correcto porque usted evaluó en la calculadora esos parámetros así como están y el resultado está correcto. Lo que quiero decir que está mal es el ángulo del 0, hay que corregirlo, porque es que hay que corregirlo. O sea, el resultado está correcto, el resultado que extraemos de la calculadora es correcto, no es que, no quiero decir que usted puso mal los valores en la calculadora, no, todo lo que usted hizo está hasta el momento bien hecho, está correcto. Lo que está malo es el ángulo del 0, porque tengo que hacer un ajuste, ¿verdad? ¿Por qué? Por la dirección que se está usando para obtener valor. Más que la dirección, ¿verdad? Recordemos que la función tangente está definido entre qué valor y qué valor. ¿Cuál es el dominio de la función tangente? El dominio de la función tangente va de menos pi medios a pi medios. O sea, ese es el dominio de la función tangente. ¿De acuerdo? Pero aquí el asunto es, recordémonos que estamos hablando de un plano complejo, ¿verdad? J omega por acá y sigma por acá. Y entonces aquí tenemos que aplicar el ajuste que hacemos a las funciones trigonométricas dependiendo del cuadrante en donde se ubiquen. Entonces, fijémonos en qué cuadrante está este valor cuando nosotros evaluamos. Está en -1, ¿verdad? Que está como por aquí. Y J3, o sea, el punto que queremos está en este cuadrante. Este, recuerden, es el primer cuadrante. Este es el segundo cuadrante. Este es el tercer cuadrante. Y este es el cuarto cuadrante. Entonces, ¿qué ajuste hay que hacerle a esa función tangente cuando nos está dando un valor en este cuadrante? Porque recuerden, la tangente solo está, el dominio de la tangente es de menos pi medios a pi medios. Pero el ángulo que yo quiero, ¿verdad? Es el ángulo, recuerden que aquí estoy evaluando el 0 que está como por aquí, -3. Entonces el ángulo que yo estoy evaluando es este ángulo de aquí, ¿verdad? Ese es el que me está dando como resultado. Pero a mí el que me interesa es el ángulo que se genera aquí, desde este hasta aquí, ¿verdad? Entonces yo tengo que hacerle un ajuste. ¿Qué ajuste sería? Tengo que sumarle 180, ¿verdad? Tengo que sumarle 180. Entonces, esto está correcto. Solo que el ángulo que me sirve para este 0 es esto más 180, porque hay que hacerle ese ajuste. Entonces, ¿cuánto sería eso más 180? Sería, bueno, eso lo dejo así porque esto está correcto. Y entonces aquí sería, ¿verdad? Ajustando el ángulo del 0 ese es 108.4. Ese sería el ángulo correcto del 0. Todo esto está bien. Ahora, este sería el ángulo correcto ya con el ajuste. Entonces, el ángulo del 0, ¿verdad? Acuérdense que ahora es menos, por solo hay un 0, menos el ángulo de los polos. Entonces, igual, seguimos tomando el mismo, P1, para los otros polos. Entonces, tenemos un polo en el origen, ¿cierto? Entonces, al evaluar el polo en el origen, entonces ahora vamos con el polo en el origen. Ahí está, ese. Entonces aquí evaluamos el -4 más J3. Ahí, ¿cierto? Y entonces ahora, ahí ya queda tal cual. Entonces aquí sería parte imaginaria entre la parte real, que es -4. ¿Cuánto da ese? Tangente a la -1 de 3 entre -4, o de 3/4. Y eso así directo da -36.8. Excelente, ven. Y este le pasa lo mismo. Vean que -4 más J3 está en el mismo cuadrante que el 0. Y hay que hacerle el ajuste. Entonces le sumamos 180 a eso, ¿verdad? Y entonces nos daría 143.1 aproximadamente, ¿cierto? Y este menos es de la fórmula que está aquí, ¿verdad? El menos. La fórmula tiene un menos aquí adelante de todos los polos, ¿verdad? Entonces podemos abrir paréntesis aquí
O nada más hay que recordar que todos los demás hay que ponerles el menos adelante para no abrir el paréntesis, como ustedes quieran. Ok, sí, ese es el del origen. Ese es el polo en el origen. Ok. Ahora vamos con el otro polo que era S más 2. Entonces aquí es S más 2, evaluado en el mismo punto. Entonces aquí sería menos 4 más J3 más 2. Esto nos daría menos 2 más J3. Entonces aquí sería 3 entre menos 2. ¿Eso cuánto da? Eso es menos 56.3 grados. Ok, perfecto. Evaluando entonces nos da menos 56,3. Este está en el mismo cuadrante que los otros dos. Entonces le sumamos 180 y nos daría 123.7 aproximadamente, ¿verdad? Decimales más, decimales menos. Ok, ese es con el polo en S más 2. Ahora vamos por el otro polo. El otro polo, ¿verdad? Este polo 1 es el que está arriba, ¿cierto? Y entonces al que está abajo, ya ese no habría que hacerle nada, ¿verdad? Esos son pi medios. Ya sabemos que entre un polo complejo y el otro son 90 grados. Entonces aquí no calculamos más, 90 grados, ¿verdad? Menos, y ahora tenemos que poner la variable que estamos evaluando. Como evaluamos el P1, entonces este es cita 2. Y todo eso tiene que ser igual a 180 grados, ¿verdad? De la fórmula de acá. Usé I igual a 0 aquí. Entonces, al usar I igual a 0, lo igualamos a 180. Y ahora despejamos este, que ese sería el ángulo de salida o de llegada para el cita 2 o para el 2. Entonces, si sumamos y restamos y despejamos, entonces nos daría menos 68,4 grados. Y como el otro es complementario, entonces el otro estaría en menos 111, perdón, positivo 111.6. Le sumamos 180 y entonces tendríamos el otro ángulo, que sería positivo 111,6. Igual podemos calcularlo de la misma forma, si tenemos dudas, ¿verdad? Podemos hacer lo mismo. Nada más que ahora en lugar de evaluar P1, evaluamos P2 y despejamos cita 1, ¿verdad? También, y vamos a llegar a esta misma conclusión. 111,6. Ok, ya tenemos los dos ángulos de salida y de llegada para los polos complejos conjugados. Son estos dos. Muy bien. Ahora sí, a dibujar el lugar de las raíces con todo lo que tenemos. Muy bien. Entonces recordémonos, este es el eje J omega, este es el eje real. J omega aquí también.
Ok, entonces vamos a ubicar todos los puntos que ya tenemos escogidos o seleccionados, ¿verdad? La intersección con el eje X, bueno, con el eje real, la intersección con el eje Y o el eje imaginario, los puntos perdón, los puntos no, marcamos los polos, marcamos los ceros y las asíntotas. O sea, eso es lo que tenemos que hacer. Entonces voy a hacer eso y luego empezamos a dibujar el diagrama como tal. Profe, cualquier cosa, si está hablando, creo que no se le escucha. No sé si será solo yo. Sí, no, yo tampoco. No, no estoy hablando, estoy haciendo estoy marcando los puntos en la gráfica. Ah, ok, ok. Por cualquier cosa.
Lo que estoy haciendo es marcando todo lo que habíamos marcado ya antes, ¿verdad? Los puntos de intersección con el eje J omega. Este es el eje J omega, este es el eje real. Entonces recordemos que habían dos puntos de intersección que eran estos dos, ¿verdad? Menos 4.34 y 4.34, esos son los dos. Luego las asíntotas que eran en relación con el centroide. Recuerden que el centroide estaba en menos 2.33, entonces ahí está el centroide. Y las asíntotas eran en 60 grados, en 180 y luego en 300. Y las complementarias, ¿verdad? Se pueden dibujar de una vez ahí. Ahora me faltan los puntos de intersección con el eje X, que era 1 en menos 1.09. Entonces es por aquí, más o menos. Aquí hay un punto, menos 1.09, y el otro estaba creo que en 4.36. 1, 2, 3, 4. Por aquí. Por ahí, más o menos. ¿Verdad? Ahí está. Ok, yo creo que esos son todos los puntos que hasta ahora tenemos. Ah, no, perdón, me hacen falta marcar los polos y los ceros. Ok, ya están todos los puntos marcados ahí. Ahora ustedes se preguntarán que por qué hice dos gráficas. Y es porque para este caso particular tenemos dos lugares de las raíces posibles. Entonces ya ustedes van a ver por qué. Entonces el primero, ¿verdad? Recuerden que estos que puse en negro, aquí, este y este, es donde interseca el eje real. Y estos otros dos en amarillo es donde interseca el eje imaginario, ¿verdad? Entonces, el lugar de las raíces puede pasar o debe pasar por ahí. ¿De acuerdo? Entonces, voy a señalarlo porque no lo he señalado. ¿Dónde está el lugar de las raíces? En el eje, el lugar de las raíces, recuerden que estaba desde menos infinito hasta menos 2, ¿verdad? Desde menos infinito, no, hasta menos 3 más bien. O sea, el lugar de las raíces estaba aquí, todo esto. Esto es el lugar de las raíces. Y luego el otro era de este a este. Este lugar de las raíces también. Entonces aquí pasa lo mismo. Entonces aquí hay lugar de las raíces, ¿verdad? Desde menos infinito hasta el menos 3. Y luego tenemos lugar de las raíces aquí también, en esta región. Entonces esas dos regiones. Entonces el lugar de las raíces tiene que pasar por ahí, ¿verdad? Interseca aquí e interseca aquí e interseca aquí. Y también tiene que pasar por aquí, por aquí, por aquí y por aquí. Entonces, nos fijamos en los ángulos de salida y de llegada de los polos complejos. Entonces, vean ustedes que podríamos decir que en el primer caso es menos 68 grados. O sea, si es aquí, ¿verdad? Este sería el eje, 68 grados sería como por aquí. Y como este de acá es complementario, entonces este de aquí, ¿verdad? Porque tienen que salir de forma simétrica. Ok, entonces un lugar de las raíces posible que tiene que pasar por aquí puede ser este así, ¿verdad? Entonces ese pasa por ahí. Entonces si ese pasa por ahí y este otro es simétrico, entonces este de acá pasa por ahí también, ¿verdad? Entonces, ok, recuerden que aquí el K vale 0 y aquí el K vale 0 y luego para infinito, ¿verdad? Este se va para el menos infinito y este se va para el más infinito. Ok, ahí hay apenas dos ramas. ¿Cierto? Tengo una rama, dos ramas, necesito 4.
Ok, ¿qué otro lugar de las raíces posible podemos tener? Recuerden que este vale K0, entonces hay uno que parte de 0 hasta infinito, ¿verdad? Entonces, y aquí luego otro K0, este de aquí. ¿Verdad? Tenemos dos K0 y el otro es hacia infinito. Entonces, un infinito, ¿verdad? Para acá, puede ser. ¿Verdad? O sea, tiene que ir hacia infinito. Entonces, tiene que pasar por aquí también. Entonces, para que eso suceda, recuerden que aquí las trayectorias tienen que ser trayectorias o de Jordan o trayectorias debido al teorema de Cauchy-Riemann, ¿verdad? O sea, tienen que ser trayectorias de ese tipo. Entonces, las trayectorias aquí son líneas rectas o pueden ser líneas semicirculares. El asunto es que la trayectoria siempre tiene que evadir la singularidad. Entonces, si yo uso una trayectoria en línea recta para acá, entonces estaría incluyendo la singularidad que hay en menos 2. Entonces necesito utilizar una trayectoria de Jordan para poder hacer eso. Y entonces esa trayectoria que atraviesa esto, ¿verdad? Esa trayectoria, perdón, tiene que atravesar el menos 1,09 y tiene que pasar por el 4,36. Entonces una trayectoria puede ser esta. Esto es una trayectoria de Jordan. Y entonces ese de ahí, ¿verdad? Pueden hacer desde acá, desde este K igual a 0, viene acá, evade la singularidad y se va hasta el infinito. ¿No ven? Ok, y luego otra trayectoria, ¿verdad? Que también puede salir de este K igual a 0 y sigue esta otra trayectoria y toma hacia el infinito también. Entonces esas son dos posibles trayectorias. Entonces aquí tendríamos dos ramas más, ¿verdad? Una que nace de acá y se va para allá y la otra que nace de aquí y se va por aquí. Entonces ahí ya tenemos las 4 ramas. Ese es un posible lugar de las raíces. Ahora, ¿cuál es otro posible lugar de las raíces? Que también debería de cumplir con eso. Ok, entonces empezamos por los complejos conjugados. Además, recuerden que estas trayectorias también, vean que no fue que me la inventé así nomás, ¿verdad? Porque además, otra cosa que están cumpliendo estas trayectorias es, por ejemplo, este de aquí, ¿lo ven? El de arriba, el del polo complejo, lo voy a colorear de verde. Esta de acá, esta trayectoria, va a ir asíntota a esta, ¿lo ven? Entonces recuérdense que estas son las asíntotas, los ángulos de las asíntotas, perdón. Entonces esta trayectoria pasa por el eje y va a ir asíntota a esta. Y esta otra trayectoria, ¿verdad? La de abajo, pasa por aquí y va a ir asíntota a este de aquí. ¿Lo ven? Entonces esas son las dos asíntotas del lugar de las raíces, ¿verdad? Esas son dos asíntotas. Recuérdense que esta asíntota de acá y esta de acá, estas dos asíntotas son del lugar de las raíces. Y estos son dos lugares de las raíces, este y este. Entonces, estos dos lugares de las raíces tienen que ir asíntota a esta de aquí. Y luego, recuerde que había otra asíntota, que es esta. Entonces, este lugar de las raíces que yo estoy haciendo aquí va a ir asíntota a esa y este otro también va a ir asíntota a ese. Entonces, cumplen las tres asíntotas del lugar de las raíces. Entonces, lo mismo tiene que pasar con esta segunda versión. Entonces, veamos, esta es una asíntota, esta es otra asíntota. Entonces, como el ángulo de salida es 68 grados negativos, ¿verdad? Lo mismo para acá. Entonces, esta asíntota, esta de acá, tiene que ir asíntota. Aquí hay una línea que tiene que ir obligatoriamente asíntota. Vamos a ver, es que este me quedó desproporcionado. Vamos a ponerlo mejor. Es menos 4, ajá. Menos 4 y el otro era 4.34. Entonces, es que tiene que quedar muy cerca aquí. ¿Verdad? Porque este es menos 4.3, entonces tiene que quedar como un poquito más arriba, como ahí y como aquí. Ok, más o menos así. Entonces esta asíntota, esta sale asíntota a esta y pasa por este lugar de las raíces. Y luego este viene asíntota a esta y pasa por ese lugar de las raíces. ¿Verdad? Y atraviesa también el menos 4.3. ¿Lo ven? Entonces aquí hay un K0 y entonces tenemos esta rama que viene por acá, ¿verdad? No, aquí me equivoqué en porque solo es una asíntota, esta de acá, esta trayectoria de aquí abajo que se me fue,
esta de aquí abajo hace esto, ¿verdad? Esta trayectoria hace viene aquí y se va para este otro acá. Recuerden que en los ceros, a mí se me olvidó que hay un cero, hay infinito acá. Entonces, el verde no importa, lo importante es el negro. Lo que les estoy indicando es que esa sería la rama que hace falta, ¿verdad? Siempre va de un K0 hasta un K infinito. Y este de aquí, recuérdense que es un 0 y ahí los K valen infinitos. Entonces, una rama ahí puede ser esta, ¿verdad? Sale del 0 asíntota ahí, a esta asíntota. Y podría tomar la dirección de este infinito. Entonces, de 0 a infinito. Y luego este otro de acá, ¿verdad? Sale de K igual a 0, aquí. Y podría tomar este camino hasta infinito. Entonces, ahí hay dos ramas. Entonces, me faltan dos ramas. ¿Verdad? La otra sería que tiene que pasar por aquí y venir asíntota a este de aquí. Y tiene que pasar por el eje X aquí abajo. ¿Verdad? Entonces esta otra puede venir asíntota acá, interseca en el punto, pasa por acá, se viene asíntota y interseca en el punto. Y se va, ¿verdad? Entonces, esa rama podría ser, recuerden que viene de K0, entonces aquí podría ser, viene de K0, sigue acá, y luego toma el camino hacia infinito. Y luego el otro viene de K0 para acá, y luego toma el camino hacia infinito. Y ahí están las otras dos ramas, ¿verdad? Son 4 ramas en total. Entonces esas dos podrían ser esos son dos posibles lugares de las raíces para este sistema. Entonces, ¿cómo comprobamos cuál es el lugar de las raíces? O sea, necesitamos comprobar cuál de los dos es un lugar de las raíces. Entonces, lo que necesitamos hacer es utilizar el criterio de ángulo. El criterio de ángulo es lo único que nos puede salvar para estimar cuál de los dos efectivamente corresponde a un lugar de las raíces. Entonces, partimos de esta primero. Vamos a evaluar este, ¿verdad? Evidentemente, si evaluamos este, escogemos un punto cualquiera y tenemos que decir que ese punto está en el lugar de las raíces. Pero no es cualquier punto que vamos a tomar, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si tomo un punto aquí, vean qué pasa si yo tomo un punto de aquí. De ahí también le corresponde un punto aquí. Entonces, de ahí no tendría sentido tomar un punto de ahí. Tengo que tomar un punto que no esté, o sea, un punto que esté aquí, pero que no esté aquí. ¿Comprenden? Entonces, ¿qué punto puede ser? De ahí se me ocurre tomar este punto. Si yo tomo ese punto de ahí arriba, si yo lo agarro y lo uso, y no está en el lugar de las raíces, entonces descarto por completo este. Si ese punto que yo escojo sí está en el lugar de las raíces, vean que es un punto que efectivamente, o sea, sin lugar a dudas, ese punto estaría aquí. Entonces, no es, aquí definitivamente no es un lugar de las raíces si yo lo evaluara ese punto. Entonces, si yo evalúo ese punto aquí, en este contorno, y me da que no está en el lugar de las raíces, entonces lo primero que yo tengo que decir es, este no es un lugar de las raíces. Si el punto sí está, entonces yo digo, este punto sí está en el lugar de las raíces. Entonces, con evaluar un punto es más que suficiente. El punto me va a decir, con el criterio del ángulo, si está o no está ahí. Entonces voy a escoger ese punto de ahí. ¿Por qué ese punto? Bueno, porque se me ocurre que, como esto es un contorno de Jordan, esto es un círculo. ¿Lo ven? Esto es un círculo acá. Para mí es muy fácil, ¿verdad? Recuérdese que aquí era menos 4.3 y este era menos 1.1. Entonces yo ya sé cuál es el diámetro del círculo. Al saber cuál es el diámetro del círculo, yo puedo venir y encontrar este radio. Y ese radio ahí, ¿verdad? Que es la altura de ese punto, ya ahí me da el punto. ¿Por qué? Porque va a tener una parte real de menos 3. El punto sería S igual a menos 3 más J. Y el J sería el correspondiente a la altura de ese círculo de ahí, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería el diámetro del círculo? Sería 4.3 menos 1.1. Entonces, el círculo tiene diámetro 3.2 aproximadamente, ¿verdad? Entonces, dividido entre 2 para que me dé el radio, más 1.6. Entonces, ahí sería más J 1.6. ¿Lo ven? Entonces, ese es el punto que yo voy a evaluar con el criterio de ángulo. Si ese punto efectivamente está dentro del lugar de las raíces, ¿cierto? Porque tengo que evaluarlo. Entonces, yo voy a concluir que ese sí está, que ese sí es el lugar de las raíces, ¿verdad? Entonces, ¿cuál era la fórmula del criterio del ángulo? Era la misma que usamos para encontrar los ángulos de entrada y de salida. Era la sumatoria de los argumentos de los ceros
menos la sumatoria de los argumentos de los polos. Y eso tiene que ser obligatoriamente igual a 2i más 1 por 180. Ese es el criterio del ángulo, ¿verdad? Ahora, la diferencia es que aquí ya no voy a dejar un cita, sino que aquí evalúo todos. ¿Comprenden? Sí. Entonces, evalúo este punto en los ceros y encuentro los argumentos. Y evalúo este mismo punto en los polos y encuentro los argumentos. Los evalúo en todos. ¿Verdad? Entonces, háganlo. A ver, ¿cómo les va? Tienen que usar la fórmula del criterio del ángulo que está ahí, encontrar los argumentos y ustedes me van a indicar si existe o no existe ese punto en el lugar de las raíces. Cuando ustedes evalúan todos los argumentos de los ceros menos los polos, le tienen que dar obligatoriamente 180. Si no les da 180, por ejemplo, les da 40 o les da menos 20 o algo así, que no sea 180 o menos 180, pues no está en el lugar de las raíces. Tiene que dar 180. Podría dar 179.1 o podría dar 181.6. O sea, eso es por decimales, ¿verdad? Podemos tener un pequeño error. Pero si me da 150, pues no está en el lugar de las raíces. O si me das 110, no está en el lugar de las raíces. ¿Comprenden? Sí. Tiene que darme 180. O múltiplo de 180. ¿Verdad? Yo digo 180 para usar i igual a 0. Pero si no, tiene que ser un múltiplo de 180 de 2i más 1. Entonces, por ejemplo, si yo uso i igual a 1, entonces ahí serían 180 por 3. Si no da igual a eso o muy cercano, entonces no está. ¿De acuerdo? Eso es lo que tienen que hacer. Entonces háganlo, a ver, evalúen el criterio del ángulo y ustedes me dicen si efectivamente el punto menos 3 más J1.6 está dentro del lugar de las raíces. Y si está, entonces este sería nuestro lugar de las raíces. Y si no está, entonces este otro sería nuestro lugar de las raíces. Profe, una consulta, en lugar de que sea S igual a menos 3 más J a 1.6, ¿no sería la parte real 2.7 negativo? Que sería la intersección con el eje real del lado derecho más el radio, que es 1.6. Y yo lo que estoy haciendo, ¿verdad? Es ubicándome debajo del 0 y poniendo un punto ahí aproximadamente, ¿verdad? Entonces el punto, yo lo que estoy diciendo es que el centro es, en mi caso, yo estoy diciendo que es menos 3. Pero sí, efectivamente, es una aproximación. Puede ser otro punto ahí, ¿verdad? Podría ser el punto exactamente en el centro del círculo, que sería, vamos a ver, 1.1 más 4.3 dividido entre 2. 2.7, sí, correcto, podría ser 2.7, ¿verdad? Esto es como les digo, es una aproximación. Si ustedes usan menos 2.7 más 1.6, ahí el asunto es que les va a dar un valor de ángulo, por eso les digo, les puede dar, no sé, 178 o 184, que por un error ahí de cálculo, ¿verdad? O de decimales o de aproximación, dista un poco. No sé si me explico. El asunto es que si el ángulo da demasiado diferente, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, si el ángulo me da, yo sé i igual a 0, pero puede ser que tenga que usar i igual a 1, ¿verdad? Entonces aquí sería 540. Entonces el ángulo me tiene que dar cercano a 540 grados. Por ejemplo, me podría dar 530 o me podría dar 560. Ya está cerca. Pero si me da 300, no está cerca, ¿comprendes? De 300 a 540 es una diferencia del doble o más, un poco menos. Entonces no está ahí, ¿comprende? Sí. Entonces el asunto es el ángulo, si usted lo evalúa y por ejemplo le da 520, hay un error de 20 grados, puede ser precisamente porque en lugar de escoger 2.7 escogí 3, por facilidad, ¿verdad? Porque está debajo del 0.
Entonces, si está debajo del 0, extendido ese punto, es muy probable que ese sea el punto del lugar de las raíces, porque el lugar de las raíces normalmente son contornos que están o tienen algún efecto por los polos y por los ceros, ¿verdad? Al agregar ceros o al agregar polos, el lugar de las raíces sufre ciertas variaciones. Entonces, vea usted que esos dos contornos que yo dibujé son contornos en relación con el cero, ¿lo ves? Con el cero, esquivan el cero, esquivan los polos. Entonces, desde mi punto de vista, como es una aproximación, ¿verdad? El menos 4.3 y el 1.1 es una aproximación de los cortes de intersección. Perfectamente yo pude haber dicho que el punto ahí de corte era, no sé, se me ocurre 4.3, yo pude haber dicho que era 4.5, ¿verdad? 4.5 redondeado cerrado, más 1, ¿verdad? Dividido entre 2, me da 2.75, ¿ves? Me voy acercando más al 3 y así voy, no sé si me explico. O sea, al final los puntos que escogemos no tienen que ser así como súper precisos, porque entre más cercano es punto que yo escogí, del lugar de las raíces, el valor va a estar más cercano al ángulo del criterio del ángulo. Y entonces vea usted que menos 3, si usted agarra menos 3 y 1.6 y evalúa 2.7 y 1.6, se va a dar cuenta que los ángulos le dan muy, muy, muy cerca cuando evalúa la tangente, ¿verdad? Porque acuérdese que el dominio de la tangente es de menos pi medios a pi medios. Entonces, una variación muy pequeña de 0.3 no hace mucha diferencia en la tangente, ¿verdad? Pero sí, Sí, claro. pero sí puedes usar sin ningún problema el 2.7, ¿verdad? No habría ningún problema. O 2.75 también. Ok, está bien, perfecto. Muchas gracias. Bueno, porque bueno, vamos a ver, si nos ponemos más finos, ¿verdad? Entonces el punto que yo podría usar para que el ángulo me dé lo más cercano posible, si es que está ahí, ¿verdad? No va a hacer mucha la diferencia. Podría ser entonces S igual a menos 2.725 más J 1.635. Digamos que ese sería el valor más cercano posible al lugar de las raíces que yo puedo escoger con los decimales más precisos. Entonces podría usar ese también.
Ok, como ya casi son las 11:20, ya falta un minuto, entonces les voy a decir cuánto da el ángulo. El ángulo da 329 por ahí, cerquita, aproximadamente grados, ¿verdad? Y eso es muy diferente a cualquier expresión con cualquier i que usemos de 2i más 1 por 180, ¿verdad? No coincide con ninguno, pero muy lejos. Entonces, evidentemente, ese punto no está dentro del lugar de las raíces, ¿verdad? Porque no coincide con el criterio del ángulo. Por lo tanto, nuestro lugar de las raíces es este de aquí. Este lo descartamos por completo. No funciona. Este sí. Entonces nos quedamos con este. Este es el que vamos a usar. ¿De acuerdo? Ahora, ya para terminar y que ustedes lo hagan en sus casas, recuerden que al final de cuentas nos me pedían un MP del 20%. Entonces, usen la fórmula, despejan el factor de amortiguamiento y la próxima clase me dicen cuál es el valor de K. Yo voy a empezar por ahí, ¿verdad? En la próxima clase voy a empezar por ahí. Bueno, ¿quién me dice el valor de K? ¿Quién lo pegó? Señalándolo en la gráfica, entonces le podemos dar algún puntito ahí extra, de repente, ¿verdad? Lo anotamos por ahí, si está bueno, obviamente. Entonces, nos vemos la próxima clase. Gracias, profe. Bueno, nos vemos, gracias a ustedes. Que les vaya muy bien. Gracias, profe. Hasta luego, Daniel, que le vaya muy bien. Gracias, profe. Gracias, profe. A vos, que te vaya bien. Hasta luego, que tengan buen día a todos.